En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, gracias, señor hermano Carlos. El domingo yo salí, fuimos a ver algunos asuntos ministeriales en una iglesia, ¿verdad? Y vamos a estar ahí tratando de apoyarlos. Oremos por las iglesias, amén. Oremos por los pastores, oremos porque hay mucha gente que tiene necesidad y a veces pasa situaciones difíciles en las cuales no podemos entender, pero Dios en su soberanía tiene todo el control. Amén. Ok, ahora vaya conmigo a Gálatas. Usted sabe que estamos estudiando con la ayuda de Dios toda la carta de Gálatas. Terminando la de Efesios, nos llevó más o menos como año y medio. Y hoy vamos a continuar con nuestro texto. Nos quedamos, se acuerda, en el término anatema, que se llamaba maldito o maldición, pero pudimos explicar de que, según el contexto cultural, la expresión no era tan fuerte, sino que las personas cargaban con una maldición por predicar este tipo de evangelio. Y que antiguo testamentariamente las personas, todo aquel que predicaba o alejaba a la gente de Dios, moría por lapidación. Pero en el Nuevo Testamento y en la iglesia apostólica o la iglesia del inicio, lo que se hacía era que se expulsaban a las personas que predicaban un evangelio que no era lo de Jesucristo. Pero ese no es nuestro punto. Vamos a abordar nuestro texto, que es del versículo 10, Gálatas 1, versículo 10 hasta el versículo 15. Y de ahí vamos a hacer un análisis de todos los versículos y el otro domingo hacemos el cierre. Gálatas, capítulo 1, verso 10, el verso 10 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo anuncio no es según hombre. Cuando habla de según el dice, este evangelio no lo inventó ningún hombre. Este evangelio nació en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que nosotros predicamos. No es un hombre el que nos trajo un evangelio y nos lo reveló. Es Dios el que nos reveló ese evangelio de gracia y de salvación en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Hago ese énfasis. Verso 12. Pues yo no lo recibí, no lo aprendí del hombre, sino por revelación de Jesucristo. Otro punto. Nosotros entendemos que el evangelio del Señor Jesucristo fue en la cruz porque quien nos reveló fue Dios. El que nos trajo a la cruz y nos dijo: este es tu plan de salvación, este es el único que puede salvarte. Quitó la venda de nuestros ojos y nos mostró el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Quién fue? Dios. Amén. Continúo. Porque, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo el judaísmo, en que perseguía sobre de manera la iglesia y la asolaba. Verso 14, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi pueblo, de mis padres. El verso 13 y el verso 14 menciona judaísmo y menciona tradiciones. Eso lo vamos a estudiar despacio. Pero el punto es de que el apóstol Pablo era conocedor de la Escritura, pero no había conocido este evangelio de gracia. Se acuerda que Pablo asolaba y perseguía a las iglesias. ¿Pero por qué? Porque trataba de agradar a los hombres, no a Dios. Y ahora este hombre predicaba el evangelio porque ahora trataba de agradar a Dios y no a los hombres. Mi verso final, para empezar la predicación: pero cuanto agrado, es la frase que me interesa, que también está en mi verso 10. Pero cuando agradó ¿a quién? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelarme su Hijo para que yo predicase el Evangelio. Estos dos versículos tienen la predestinación. A Dios le agradó. ¿A quién le agradó que fuéramos salvos? A Dios. Él nos escogió desde antes del vientre y nos llamó a este reino a través del Señor Jesucristo. Les repito, ¿a quién le agradó? A Dios. Amén. Volvamos al texto base, que es nuestro versículo 10, y empezamos. Amén. Dice,
El apóstol Pablo, después del contexto, hace una defensa sobre el falso evangelio que hemos estado predicando, ¿verdad? Ese evangelio diferente que es por obras. Usted tiene que traer ciertas cosas, usted tiene que dar ciertas cosas para completar su salvación. Es el evangelio que se predicaba en la iglesia de Galacia. Y el otro punto era que Jesucristo no había cubierto la deuda de nosotros, que habían ciertas maldiciones generacionales, que habían ciertas cosas que teníamos que hacer nosotros para alcanzar la salvación, cuando entendemos que Cristo completó la obra en la cruz del Calvario. Amén. Eso ya lo hemos estudiado. Y ahora va a decir en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y vuelve a hacer otra reflexión. O trato de agradar a los hombres y no a Dios. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. 4 puntos que vamos a ver en este versículo. Y es, hermano, ¿qué buscamos nosotros? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Segundo, ¿qué buscamos nosotros? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Tercer punto, siervos de quién somos. ¿Se acuerdan? Usted al mundo le presta un servicio, pero usted es siervo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa cambia. Nosotros servimos a este mundo. Somos sirvientes de este mundo. Y a Dios solo le prestamos un servicio. Unas cuantas horas, unas cuantas oradas, unas cuantas cosas sencillas, pero le servimos más a este mundo. Y eso es cierto. Pero el punto es que Pablo dice, si yo agrado más a los hombres, si yo sirvo más a los hombres, no soy siervo de Cristo. Entonces la tercera pregunta sería, ¿siervo de quién somos? Y el último punto es, se trata de Dios y no de los hombres. Amén. Fue el texto que leímos, ¿verdad? Se trata de quién, hermano. Todo lo que usted tiene, ¿de quién se trata? De mí, pastor Pablo. Todo lo que usted logra o alcanza, ¿de qué se trata? De Dios, ¿verdad? A él fue el que le agradó darle lo que tiene. Y a él fue el que le agrada darle más si él quiere. A él, nunca nosotros. Y entonces el enfoque va a ser de que en este tiempo y en todo el tiempo, porque estamos viendo la iglesia de Galacia, pero en este tiempo, hermano, para abordar el primer punto es que hay un debate aquí. Hay un debate entre los hombres y entre Dios, ¿verdad? Pablo tiene aquí que ubicar y decir, bueno, escuche, somos humanistas nosotros o dependemos de la soberanía de Dios. Somos humanistas nosotros, que somos nosotros, o dependemos de lo que Dios da. Pablo dice en la primera parte del texto, busco ahora, escuche, el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Qué está diciendo en el verso 10 en la primera parte? De que él está preguntando a las personas y les está diciendo, yo no estoy buscando el favor de ustedes. Yo no estoy buscando quedar bien con ustedes. A mí no me preocupa el que ustedes se sientan bien. A mí me preocupa que a Dios le agrade lo que hago. Yo busco el favor de quién? De Dios. Amén. Usted está agradecido con Dios. Usted busca agradar a Dios. Amén. Usted trata de buscar el favor de Dios más que de los hombres. Y decimos amén, y en una parte hay verdad, pero algunas cosas en nuestra vida es todo lo contrario. En nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir, en este, le digo, humanismo que Pablo está enfocando y está diciendo que el humanismo, su primer concepto es que el centro de todo es el hombre. Ese es el humanismo, ¿verdad? Ese es el hombre. Pero aquí Pablo hace un enfoque sobre un humanismo religioso. Y el humanismo religioso es agregar a Dios, pero al final ponerlo atrás del hombre también. O sea, el humanismo dice, no necesitamos a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos. Pero ¿qué sucede con el humanismo religioso? Que meten a Dios, pero no lo ponen primero, sino lo ponemos atrás del hombre también. Entonces a Dios lo dejamos fuera. Dios no nos importa agradarlo, a Dios no nos interesa honrarlo, sino que Dios está para mí. Dios está para servirme, Dios está para bendecirme y entonces se pierde todo el contexto de la Biblia porque al que hay que honrar, al que hay que alabar, al que hay que exaltar y al que hay que reconocer que está sobre nosotros es a Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Todo lo que recibimos nosotros viene de alguien, viene de alguien. Nuestro verso 15, a él fue el que le agradó. O sea, usted tiene que, cuando Dios lo levante, no deje a Dios abajo, póngalo más arriba de usted. Siempre exáltelo, siempre póngalo, pero no, a veces somos nosotros los que estamos arriba de Dios. A veces la religión y el humanismo que Pablo está tocando aquí es que nos interesamos más en agradar al hombre que a Dios. Buscamos más el favor de los hombres que el de Dios. Al final, hermano, el que decide, el que da, el que nos ha bendecido y el que hace prosperar las cosas no es el hombre, es Dios. Y eso usted lo entiende, pero tenemos una lucha como humanos, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo antes de continuar. Y le amo, le aprecio, y para los que están oyendo en internet, pero miren, mi deseo es agradar más a Dios que a los hombres. Como pastor, mi esfuerzo es hallar más el favor de Dios que de los hombres. Y yo deseo que cuando termine de predicar, usted se vaya y diga, yo al que quiero agradar, al final, es a Dios. Si se trata de agradar a Dios y a los hombres, yo he decidido agradar a Dios. Si se trata de buscar el favor, lo buscaré primero en Dios y después en los hombres. El texto eso nos dice. Amén. No se levante temprano y piense, voy a dar con mi jefe para un aumento, voy a pasar estando a comprar un pastelito y le voy a mandar un mensaje. No piense en esto. Levántese temprano y agrade a aquel que es digno de gloria y de alabanza. Amén. Le voy a dar un ejemplo para que tenga la introducción. Son 4 puntos. Buscamos el favor de los hombres o de Dios. Buscamos agradar a Dios o a los hombres. ¿De quiénes somos siervos? ¿De Dios o de los hombres? Y de último, al final, no se trata de los hombres, ni de mí ni de usted. Se trata de Dios. Un ejemplo práctico para que tenga la idea es, en nuestro trabajo, todos tenemos jefes, ¿verdad? Y son hombres, ¿verdad? Término genérico, seas hombres o hombres, ¿verdad? Usted busca agradar a las personas en su trabajo. Yo sé. ¿Verdad que busca agradar a su jefe? Llegando temprano, siendo responsable, no siendo problemático. Y si cumpleaños, pues darle su regalo. Trata de agradarlo ahí cuando es el cumpleaños de su jefe. Trata de hacer cosas para él, ¿verdad? Y le cuento que su jefe también va a tratar de agradar. Posiblemente a fin de año le dé un aumento. Hagan una comida o lo honren como buen trabajador. Pero eso es humanismo. Pero que cuando Dios se pregunta y dice, bueno, este hermano Tito va a decir, ¿verdad? Pasó todo el año tratando de agradar. Y yo, bueno, y este hermano Tito, no miro que se levanta temprano, le lleva un cafecito a su jefe, está bien atento, y lo felicito, dice, pero yo, Dios no come, pero se comunió con él. Se nos todo el año agradó a su jefe y excelente, ahí lo tienen pegado como el mejor trabajador del año. Pero yo, dice, se esforzó por agradar. Se esforzó por hallar el favor de los hombres, pero no es esto. Y volvemos a las personas como predicadores. Yo no puedo esforzarme por agradarlo a usted. Mi y deseo hallar el favor de usted. Aunque el mensaje sea fuerte y todo, yo debo buscar agradar al Señor. Yo no puedo cambiar el texto bíblico. Yo no puedo cambiar el mensaje de Dios porque usted se vaya contento. ¿Me entiende? Usted agrada a las personas, usted y yo buscamos el favor de las personas, pero acuérdese, somos hijos de quién? De Dios. Ya tenemos a alguien más grande que nosotros mismos que tenemos que buscar agradar. Un bebé nace, ¿verdad? Y el esposo viene enojado porque usted pasa cuidando al niño. No, ¿verdad que no, hermano? Sí, señor. Hay alguien ahí, ¿verdad? No, que ya no dormís conmigo. Si la hermana ni duerme, pasa las 12 horas sin dormir. Y no, que ahora yo tengo que hacer esto por él. ¿Usted diría eso? No. Hay algo nuevo que hay que agradar. Hermano, a Dios le agradó habernos amado. Vivamos agradecidos. Pero se nos olvida el enfoque. Tratamos de agradar, le digo a las personas, y está bien, hermano, yo trato de agradarlo y de hacerlo sentir bien, pero con mi predicación no puede ser.
Tratamos de que usted se sienta bien, ¿verdad? Tratamos de agradarle, darle buenos días y su pastelito para su cumpleaños y perdone, señores, por usted, pero tratamos de agradar. Pero en relación a la predicación, en relación a Dios, no podemos nosotros, no podemos usurpar ese lugar. Y ahora, enfocándonos en el texto, el humanismo que Pablo estaba enseñando aquí era porque la predicación era que las cosas se podían hacer por obras, los hombres podían, ¿se acuerdan? Ya lo explicamos. Los hombres podían traerme esto, trae esto, tú puedes hacer esto, y una motivación hacia el hombre, que si pecaba no importaba, de que Dios lo amaba como era, que no se santificara, que era por obras, que todo el asunto, no había santidad. No había una predicación de cambiar la vieja naturaleza. El tema era el hombre es importante. Y Dios lo ama tal y como es. Y Dios te acepta tal y como es, sí, pero no te deja como es. ¿Verdad? Dios nos acepta tal y como es, pero no los deja como somos. Los transforma. Y aquel evangelio de la iglesia de Galacia, ¿sabe qué? Dijimos que vaciaron la cruz, ¿se acuerda? Pervertir y perturbar. Dos palabras que estudiamos en el versículo 4. Pervertir era corromper la doctrina y vaciarla, dejar la cruz sin Cristo. Pero ahora el punto es que, escuchen lo que hicieron, vacían la cruz, quitan a Cristo, quitan su obra y ahora te imponen al hombre. Y entonces ahora Jesús está clavado en la cruz, llevando sobre sus hombros nuestros pecados. ¿Creemos eso? Isaías 53. Él llevó todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, todo lo que habíamos hecho quedó en la cruz del Calvario. Sobre sus hombros recayó la ira de Dios. Pero este humanismo que había entrado a la iglesia de Galacia, que enseñaba, no, que ahora el hombre estaba sobre los hombros de Dios y era para ser exaltado. Y no es eso. El único nombre que debe ser exaltado sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor, que es Jesucristo. Pero y así sucede, usted oirá y la motivación, y claro, usted motiva a sus hijos, yo le motivo a usted, en el trabajo lo motivamos como seres humanos, pero con relación a Dios, no lo puedo motivar más que a Dios. No lo puedo motivar. Debo decir, toda gloria y toda honra es a Dios. Le motivamos a que siga adelante, le exhortamos a que siga adelante. Y si Dios le ha puesto metas, no le los, pero el punto delicado es cuando nos perdemos en agradar más este mundo, a los hombres, a las personas, que agradar a Dios. Cuando usted se acuesta y se acuesta bien agradecido y bien contento, bien lleno, porque agradó a las personas, pero se durmió y nunca agradó a Dios durante toda la semana. Cuando usted siente una sonrisita y le cheque con agrado, ¿verdad? Cuando usted se acaba la semana y se acuerda que hizo las cosas bien como buen trabajador, que le felicito, que proveyó su casa, que está creciendo en todo, le felicito y le bendigo. El punto es cuando el día se acaba y no agradamos a que debemos agradar y no buscamos el favor. Mira, llamate a fulano, él te puede hacer un ponente para ese trabajo. Y usted llega y lo primero es que le lleva un regalito a este supervisor, ¿verdad? Y usted hace la parte humana y esa persona le da el trabajo. Y usted en la semana lo invita a su casa y está bien agradecido. Gloria a Dios por su actitud humanista. Pero llegó el domingo y nada de eso. Bien cansados como personas, alcanzando nuestras metas y bien cansados como personas, tratando de agradar. Y no está mal. El punto es que se nos olvida que hay que agradar al que hace posible todas las cosas. Hay que buscar el favor del que abrió la puerta. Hay que buscar agradar del que le bendijo. Sea buen trabajador, honre a sus jefes, agrade a las personas, busque el bienestar de los demás, pero termine poniendo a Dios sobre todas esas cosas. Amén. Amén. Ejemplo sencillo. En los trabajos normalmente suceden los despidos porque la persona no acepta autoridad, porque la persona es chismosa, dicen en mi país, pero digamos comunicativa, ¿verdad? Porque la gente es conflictiva. Entonces el jefe no está muy happy con usted, ¿verdad? Las cosas no están muy bien. Y le dice comportarte, trata de ser amable, sonreír, te hace atento, trata de hablar, sea agradecido, hablar. Pero cuando venimos a Dios, venimos con una apatía,
ya agradamos a todos. Y cuando venimos a agradar al que debemos, deber agradar y al que deberíamos de venir más contentos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? Como el que deberíamos venir más agradecidos y es como el que más cansado venimos y como el que más apático estamos. Y mire, no sé que está fuerte lo que le digo, pero si tuviéramos el rostro que a veces tenemos dentro de la iglesia, el jefe no, usted va a tener que cambiar. Usted si llega a su trabajo así, como me ve a veces a mí, pues, todo, usted llega a su trabajo así como dice, viene acá, ¿no? Usted sigue así, ay, y está bien. Yo siempre vengo muy contento para un rival de Dios. Me agrada lo que busco el favor de Él. Siempre que acaba el día, trato de tratar de. Y estoy bien en casa, como estoy yo. Pero usted dice, ay, ya mi trabajo, Señor, ya cumplí, ya me sentí bien, ay, me acordé que gracias a Dios, ¿cómo nos salió el trabajo bien, mi amigo? Hagamos cuenta si no fue de bien, ay, qué rico, vamos a dormirnos. Ya, el que hizo posible todo, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Como que no, ya dice, siervo, usted está, ay, qué rico, qué agradable, qué rico que dormir, qué bien me siento bien. Agradaremos más a los hombres que a Dios. Buscaremos más el favor de los hombres. Mire que voy a entrar en un contexto antiguo testamentariamente para que ahora entiendan que no busca agradar a los hombres más que a Dios. Amén. Y que también entienda que yo como pastor no voy a poder agradarle más a usted ni buscar el favor de usted, sino el de Dios. Amén. Que no se trata de agradarnos solamente a nosotros, se trata de agradar al Señor. Que ya cumplimos con agradar y hacer el favor de las personas, pero hay un tiempo para agradar a aquel y mucho más grande todavía porque hace todas las cosas posibles. ¿Saben? Vaya conmigo. Y entonces, el problema era que la iglesia de ese tiempo, como la iglesia de hoy, ¿verdad, hermano? Como la iglesia de hoy, tratando de agradarlos, que me agraden a mí, que todo sea para mí, que el culto sea agradable, que me haga sentir bien. Y yo como pastor preocupado que mi mensaje sea agradable, preocupado que usted se sienta bien y que se vaya bien contento. Es nuestra preocupación y no importa cómo le voy a hacer. Y aquí con el riesgo, porque entonces no estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces usted lo está oyendo, la verdad. Pero como la idea es que nos sintamos bien, ¿verdad? La idea es que todos estemos bien. Ese es el humanismo que le digo, donde meten a Dios para que sea su servidor, donde Dios tiene que dar y hacer todo. No, no merecíamos nada, hermano, ¿usted de acuerdo? No es más, no merecemos nada todavía, todavía. Hasta el último día de nuestra vida, ¿quién podrá decir que me merecía esto? No. Hasta el día en que muramos, miramos al centro de la honra y la gloria. Vaya conmigo y en un contexto antiguo testamentariamente vamos a quedarnos ahí todo el tiempo que me queda y va a leer conmigo. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 1. Y vamos a leer hasta 22, pero de manera, vamos a extractar algunos versos, pero quiero primero que llegue al texto, le voy a dar tiempo, y segundo, y si no ve por internet el mensaje, ya saben. Y segundo, quiero que extractemos los versos, por eso quiero que le preste atención. De aquí usted va a ver el problema de cuando las personas quieren oír lo que les gusta, ¿verdad? El humanismo, ¿verdad? Son ellos son los importantes, sino Dios. Y cuando el predicador tiene que predicar en lo que a ellos les gusta, que es humanismo. El humanismo religioso, acuérdense, incluye a Dios, pero no enfrente, no primero. El humanismo del humano, valga el término, Dios no existe para él, Dios puede. Pero el humanismo religioso es poner a Dios, pero no en el trono, sino en un banquillo, cumpliendo nuestros anhelos. Vaya al texto, 1 de Reyes, capítulo 22. Vamos a aceptar el primer verso, y dice: y aconteció que el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ok, se junta Josafat y el rey de Israel, ¿verdad? Se juntan. Escucho, van a ir a la guerra y dijo Josafat en el verso 5. Présteme atención. Dice, dijo luego Josafat al rey de Israel:
yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová, verso 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales le dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Aquí está bonito, ¿verdad? Es lo que todos queremos oír. Pero resulta que en el verso 7, Josafat tiene una duda y dice, no, busquemos otro profeta para ver cómo, si es cierto que se puede o no se puede. Y en el verso 7 dice, y dijo Josafat, hay aquí alguien o profeta por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió, escucha Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, quien es Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza que, véalo, nunca me profetiza bien. O sea que si alguno no me quiere. Mire, hermano, ¿quién era Micaías? Un hombre de Dios, ¿verdad que es un hombre de Dios? Y si Dios le decía que le tenía que decir a la gente que las cosas estaban mal, no cambiaba el mensaje en el camino para hacer sentir bien a las personas. ¿Sabe? El rey lo aborrecía. No lo quería porque no le decía cosas bonitas. Claro. 400 hombres con un mensaje humanista. Puedes, dale, ve a la guerra. Hermano, hay cosas que Dios a veces dice no, pero no nos conformamos con no. Vamos a otro lado y lo van a decir que sí. Dios está aquí mostrándonos cómo un Micaías, que es un siervo de Dios, dice que él agrada a Dios y no a los hombres. Aunque el mensaje no sea agradable para los hombres, él busca agradar a Dios. Usted igual, cuando sea entre agradar a Dios y a los hombres, ¿qué va a hacer? Como Micaías, ¿verdad? Aunque no me quieran, ¿verdad? Aunque no les guste, aunque no les agrade, pero yo he decidido agradar más a Dios que a los hombres. Yo he decidido buscar el favor de Dios y no de los hombres. A veces cambiamos el orden. Tenemos que buscar el favor de Dios, pero mejor lo buscamos en el hombre. Es más inmediato, posiblemente sea más rápido, ¿verdad? A veces buscamos el favor en Dios, pero a veces buscamos el favor en los hombres. Debemos aprender, hermano, porque el texto se acuerda del tercer punto. Al final, ¿a quién siervo de quién somos? Del que agradamos. Siervo de quién somos. Del que buscamos el favor. Usted se acueste y diga, sirvo al Señor. Soy siervo de Cristo, porque busco agradarle a Él también. Tengo un tiempo para Él. Tengo un espacio para Él. Continúo. ¿Querían a Micaías? No. ¿Por qué? Porque no hablaba bonito. Lo aborrezco porque no me dicen nada bien, todo mal. Es que si el pastor me todo mal, viéndome lo malo, no malo. Si el texto dice que algo, pues, ¿verdad? Si el texto dice que ahí yo debo arrepentirme, ¿qué tengo que predicarle, no? Arrepentirme. Si el texto dice que debo perdonar, ¿qué debo decirle? Si el texto dice, veamos el texto y veamos lo que él dice y así apliquémoslo. Un contexto que se haga ahí, una hermenéutica, pero al final el texto está llano. Y entonces, continuamos, porque bien, no se acaba la historia. Y entonces Micaías es un buen hombre de Dios, que la gente sabe y que el rey sabe y que los falsos, porque son falsos profetas, y así dice el texto, estos hombres falsos, hermano, este pueblo falso y este rey falso no querían a un hombre que buscaba agradar a Dios más que a los hombres. Posiblemente por eso no los quieren, porque usted espera, busca agradar más a Dios que a los hombres, y si no lo hacía, pues para decirle a Dios, he buscado agradar más allá que a ti. Realmente me siento más
más satisfecho, me siento bien cuando hago acá y no me preocupo de cómo te sientes tú. Es como alguien que se preocupa más por la gente de afuera que por su familia, ¿verdad? Ya sabe quién es la primera que va a hablar con todo derecho, ¿verdad? Me ven allí en el garaje de mi casa, yo con mis amigos, risa y risa toda la tarde. Dan las 6 de la tarde y me entro bien enojado. ¿Eh? Estamos con las amigas, el esposo y los hijos. Sí. Tratando de agradar más a Dios. Dios está bien contento, le digo allá agradando a todos y va a morir. Dicen nada. Eso es claro. Y cuando viene a Dios, humanismo religioso. Porque creemos que somos más importantes que Él. Porque pensamos que agradando a nosotros es la felicidad. Qué bueno que usted habla de su jefe, lo felicito, está dando testimonio de un cristiano. Qué bueno que usted busque agradar a las personas porque es testimonio de nosotros. Qué bonito y hermano, qué agradable esa persona en el trabajo. Pero hacia Dios, ¿dónde está esa gratitud? ¿Dónde está ese agradecimiento si venimos como que no quisiéramos? Y ahí estamos entre hombres haciendo negocios, ¿verdad? Agradándonos el jefe y usted agradando al jefe y ahí estamos los grandes negocios ahí. Y todos saben. Pero con Dios, un abandono, nunca un presente, nunca nada. Continúo porque en Micaías no somos nosotros, amén. Pero eso sucede, hermano. Seguimos con el texto. Mire lo que va a pasar. Y en el verso, bueno, entonces está todo aquí. Micaías ya le tiene miedo porque no le va a decir lo que le gusta, sino Micaías va a decir lo que a Dios le agrada. Y entonces mandan un mensajero. Y el mensajero, verso 13, que había ido a llamar a Micaías. Oiga lo que le dice a Micaías el mensajero. Está preocupado por Micaías porque no lo van a querer. Mire, hermano, no se preocupe, como digo, por mí. Preocúpese por agradar al Señor. Amén. Pobre el hermano Tito, nadie le hace caso, no se preocupe. Trate de agradar a Dios. Amén. Amén. Y oigan el verso 3, el 3. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncia al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también el buen éxito. Mire, hermano, le querían decir a Micaías: cuidado de salir del tema. Aquí es prosperidad, está bien, y los hermanos también contentos y motivados todos los días, porque aquí es puro éxito. ¿Qué le dice Micaías? Verso 14: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso tiene. Tremendo, hermano. Tremendo. A veces, miren, vuelvo, la predicación expositiva es la más saludable porque usted puede agarrar libro por libro y entiende lo que el texto va. Claro, la predicación temática o sistemática es una herramienta para predicar, pero el riesgo que se corre es que para aplicar una verdad a nuestro tiempo hay que ser bien sabio. Si usted va a dar un tema, usted tiene que buscar la manera correcta de hacerle una aplicación y al final no se puede aplicar, sino que es una implicación lo que es. Pero bueno, el punto, ¿por qué es esto, hermano? Porque si usted tiene una predicación en orden, usted ya sabe lo que va a suceder en el texto. Pero si no, yo tendría que estarle buscando siempre textos bonitos de éxito, ¿verdad? Siempre textos, y cuando se me acaben, vuelvo a regresar a lo mismo. No, mejor agarremos un así en orden y vayamos encontrando lo que el texto está diciendo. Toda la manera de exponer la palabra es buena y es saludable y es bíblica. Y hay hermanos que tienen el don y yo a veces enseño sistemática o temáticamente, pero es un riesgo. Es un riesgo porque tenemos, para aplicarlo a nuestra vida diaria es donde hay que tener una agudeza para saber extratarlo sin destruir el contexto donde no estamos, donde no es nuestro tiempo, donde no somos serios y donde nada sucede relacionado con nuestro tiempo. Pero bueno, vamos al tema. Bien estaban profetizando aquellos 400 extras, ¿verdad? Vámonos.
Y le dicen a Micaías, mira, cuidado de salir del tema. Cuidado, y dice, no. Y mientras eso sucede, hay otro profeta aquí que es falso, porque usted va a ver. Verso 11, que el mensaje que está diciendo es humanista. ¿Se acuerda del humanismo, verdad? El hombre puede, todo se puede, y claro que se puede, pero a Dios hay que ponerlo sobre todas las cosas. Y Sedequías, verso 11, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Hermano, ¿se imagina cómo se sintió el rey? Bueno, eso se llama en el Antiguo Testamento actos proféticos. ¿Ya? Hay actos proféticos, hay simbolismo profético y hay palabra profética. Por ejemplo, simbolismo profético, hay una olla viendo, hay unos higos podridos y en la visión le preguntan qué es esto. Son visiones proféticas. Los actos proféticos son cuando se tomaban elementos y se utilizaban para dar el mensaje. En la actualidad todavía hay, pero están en contra de la escritura algunos que se hacen. Y este profeta hasta se hace unos cuernos que para motivar al rey, ¿verdad? Es éxito en estos cuernos, así como estos cuernos vas a cornear. Mire ese rey tan contento que estaba, pero ¿sabe qué? No había llegado Micaías. Al que hablaban, agradando a quién? A Dios. No había llegado Micaías, el que no le importaba agradar a los hombres ni buscar el favor de los hombres, sino que buscaba qué? Agradar y buscar el favor de Dios. Todo alrededor, tan motivador, ¿verdad, hermano? Como los otros que a veces queremos. Tan motivador y tan así, y que todo está bien, pero si el texto o el mensaje de Dios nos quiere hablar eso. Y entonces, Micaías tiene una escena a que llegar. Sabe que hay 400 profetas diciéndole que van a ganar. Y hay uno que hasta se hizo unos cuernos e ilustró que el rey dijo, wow, ese pastor lo vamos a contratar en un pero y oiga lo que dice Micaías después. Verso 17. Vea la palabra de Micaías. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, no hay líder. Y Jehová dijo esto, no tienen Señor, no está el Señor. Mejor vuélvanse cada uno a su casa que en paz. Amén. Ese es el mensaje. Dios no está. Amén. No el líder, no hay, son como un montón de ovejas que no hay un líder. Y el Señor no está ahí. Dice Jehová, oigan, que se vuelvan en paz. Hermano, yo digo que este rey y los 400 han de haber querido agarrar de, perdón la palabra de cuello, dicen, no, en mi país no dicen cuello, ya saben cómo dicen, pero verdad, lo va a agarrar del cuello a este. Porque no estaba diciendo todo lo que querían que oír, ¿verdad? ¿Y qué dice el rey a Josafat? Oigan, después que lo aborrecían, ¿ya? Lo aborrezco, dice, porque no dice nada bien en el verso 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetiza acerca de mí. Hermano, es que ese es el punto del humanismo religioso, que pensamos, hermano, que todo está bien, ¿verdad? Amén. Es todos los puntos, hay que decirnos que todos los mensajes es, hermano, hay cosas en las que fallamos, amén, puede levantar su mano y decir que peca, sí, que se equivoca y que falla. O sea, los hijos los motivamos y les decimos, pero ¿verdad que hay momentos que hay que corregirlos? En la vida no todo es aplauso, en la vida hay correcciones, en la vida hay disciplina, pero el problema es cuando todos los mensajes que usted oye, todo está bien. No importa cómo vivas, no importa qué hagas, y no importa la santidad, y no importa nada de Dios, lo que importa es que tú te sientas bien. Que entre hombres y personas nos agrademos y busquemos nuestro bienestar y nos honremos. Eso es lo que importa. Y no, hay algo más importante.
Y es el agradar a Dios. Y para agradar a Dios hay que cambiar uno. Para agradar a Dios hay que sacrificarse. Para agradar a Dios hay que apartarse. Y pues le puedo decir muchas cosas que hay que hacer para agradar a Dios. Pero entonces ya a las personas no les gusta porque ya no sube el centro, ¿verdad? Ahí yo donde quede el pastor. En ningún lugar. El único que hay que agradar es a Dios. O sea que yo aún salgo para servir. Sí. O sea de que mi vida ya no me pertenece. Sí. Y o sea de que sí, sí, sí. Porque no se trata de los otros. Se trata de Él. Y todo lo que viene en el camino es de Él. Y todo lo que llega a su mano es de Él. Amén. Busquemos agradarlo entonces. No pensemos que esto que tenemos o esto que poseemos es porque se le agrada a los hombres o porque a través de los hombres lo hemos logrado. Ellos son medios que Dios usa para bendecirnos. Y usted es un medio que Dios usa para bendecir a otros. Pero salimos, somos hombres. Hay que agradar y buscar el favor del Señor. A mí, mire, se me acabó el tiempo. Pero bueno, vaya conmigo. Y vea dónde termina mi caída, ¿verdad? 400 diciendo todo bien, hasta uno se hizo unos cuernos ahí para impulsar, y usted dijo, qué poderoso terminó el servicio, y mire qué poderoso lo que hicieron, que se aparecen y caídas y le arruinan el servicio. Y él dice, no, yo no puedo. Hasta me mandaste un mensajero que ya me había dicho que tenía que hablar bonito, pero no puedo. El mensajero ya me había dicho que iba a estar todo bien, pero yo no puedo. Tengo que decirte que Dios no soy. Imagínense. Que usted le diga a las personas que Dios no está ahí, pero verdad que si andamos en pecado, Dios no está ahí. Verdad que si andamos en desobediencia, a Dios no le agrada eso. Verdad que a veces hay que decirlo. Que la vida que le llevan los hijos a un familiar, le decimos, Dios no está en lo que estás haciendo. Dios no está ahí, no te equivoques. Eso no le agrada. Dios está buscando más a las personas que de Dios. Sin Dios no puedes hacer nada. Este era Micaías. Este era Micaías. Apellido Vázquez va a decir usted como el pastor. No, pero escuche. Venga lo que dice el verso 26. Ya voy finalizando. No sé. No, pero... Primero de Reyes, capítulo 22, verso 16. No solo no le gustó lo que dijo Micaías porque no fue bonito, sino no le agradó, sino que dijo el rey de Israel, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echar a este a la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. No solo el este agradó a Dios, sino que el agradar a Dios trae consecuencias delante de los hombres. ¿Sabe qué dijo el rey? Oiga las palabras, oiga las expresiones. Pan de angustia y agua de aflicción. ¿A qué le suena? Muy sufrido, ¿verdad? ¿O no? Aunque sea con salita, va a hacer una tortilla caliente de África con sal, o con el de solo emplea aceite. Pero ¿sabe qué? Pan de angustia y agua de aflicción. ¿Por qué? Porque no agrada a los hombres. Porque su mensaje no hizo sentir bien al rey. Porque su mensaje no hizo sentir el éxito al pueblo. Sí. Pero él había decidido agradar a Dios más que a los hombres. Mi hermano, si Dios no ha venido y hubiera persecución sobre la predicación esta, ya sabe dónde va a terminar yo, ¿verdad? Y gloria a Dios posiblemente. Pero al único que fuimos llamados a agradar, a honrar, a exaltar es el nombre del Señor Jesucristo sobre todo hombre y sobre todo hombre, más que el Señor quiere. Los que buscamos agradar al Señor, si usted busca agradar al Señor, va a tener conflictos. Pero si todo está bien y todos se agradan de aquí para acá, relájese. Usted no va a tener problemas. Pero está agradando más a los hombres que a Dios. Por eso usted decimos llevamos la fiesta en paz. Sí, en paz con ellos, pero no con Dios. Voy a terminar. Hay un texto en Jeremías que vamos a estudiar. Y fue lo que Dios le dijo a Israel, a este pastor.
ustedes les dicen que están en paz. Ustedes los mandan en paz a su casa, pero yo estoy irritado con ellos. Hermano, es mejor que usted se vaya sabiendo que pecó y se arrepienta, y no que se vaya pensando que está bien, lejos de Dios. Amén. Es mejor saber que yo desagradé a Dios, pero Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y no irme saltando con una condenación sobre mi vida. Termino, porque el tiempo se me acabó, y regresamos a nuestro texto de Gálatas. El otro domingo vamos a ver lo de Jeremías, porque lo que quiero es ponerle contexto antiguo testamentariamente de que hay hombres que buscaron agradar a Dios más que a los hombres. Micaías era un siervo de Dios, como Pablo le llama, siervo de Cristo en el Nuevo Testamento. Si usted y yo viviéramos en el Antiguo Testamento, seríamos siervos de Dios. Pero como ahora vivimos en el pacto de la gracia por Jesucristo, ahora somos siervos de Cristo. Y los siervos de Cristo no buscan agradar más a los hombres, sino a Dios. Vean conmigo el texto para que vean que no soy yo, es el texto. ¿Me acompañan? Verso 10. Pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Piensen que buscamos. O trato de agradar a los hombres más que a Dios. Pues si todavía, si todavía usted está ahí, si todavía estamos ahí, si todavía seguimos ahí, no somos siervos de Cristo. El texto, verso 15, con ese término. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelarme a su hijo. Creemos con esa primera frase. ¿Cómo Pablo iba a agradar ahora a los hombres si entendió que al que le agradó salvarlo fue quien? Dios? Pero a veces se va una persona de la cual a veces dependemos económicamente. Cierra una compañía y sentimos que no se vive. A veces confiamos en los hombres. Yo le digo, los hombres van a fallar. Pero viva agradecido con el Señor, que si una puerta se cierra, Él abrirá. Que Él buscará el medio necesario para sustentarlo. Y no porque lo merezcamos. A Él ya. Todo tiene que ver con Él. Él lo escogió, Él lo predestinó, Él lo llamó, Él lo justificó. Todo es Él, a Él y para Él. ¿Dónde estoy yo, pastor? No apareces en este. ¿Y dónde queda el hombre? ¿Dónde quedo yo? Que no apareces en la historia. Y revisamos. Y en la salvación, ¿dónde aparezco yo? Pues como pecador, el único o beneficiado. O sea, aquí estás fuera de esto. Cuando se trata de agradar, se trata de mí, dice Dios, de mi Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, pero algún espacio no. Al que le agradó escogerte, pero al que te amó con amor, fue Jesucristo. O sea, ¿dónde quieres ponerte, verdad? Pero está uno, le digo yo, hoy es humanismo religioso, uno quiere estar ahí en la portada. No, no, no. Debemos preocuparnos por agradar a Dios. Amén. Y hagan esfuerzo por la relación de Dios más que los hombres.